Y hace algunas semanas, como les decía más temprano, conversábamos, la semana pasada concretamente, con Teresa Herrera, como vocera de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual, que de alguna manera nos estaba anticipando un poco el espíritu con el cual las representantes de la red, justamente de esta red feminista, iba a plantarse ante la convocatoria, la invitación del cardenal Daniel Sturla para, tratar de superar las diferencias o los malos entendidos a partir de ciertas declaraciones de la Navidad, durante su alocución de la Navidad de Daniel Sturla, del arzobispo de Montevideo, y luego también algunas declaraciones recogidas en la prensa donde en aquella manifestación para rezar el rosario vinculado al tema de la Virgen María, allí también hubo unas declaraciones que irritaron mucho a las feministas. Y Daniel Sturla, el cardenal Daniel Sturla, lo que hizo fue convocar a representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual para, tratar de, obviamente, no sé si acercar a las partes, porque tienen opiniones ciertamente antagónicas, pero por lo menos para aclarar los dichos, porque también la respuesta de las feministas había sido muy dura. De hecho, Teresa Herrera, aquí mismo en este programa, había sido muy dura en la previa a esta reunión. ¿Cuál fue el ánimo que primó en ese encuentro realizado ayer? Vamos a hablar justamente con parte de la delegación anfitriona. Hubo 4 feministas que aceptaron la invitación. Estuvo Teresa Herrera, ella se define como agnóstica, si bien con un pasado cristiano, pero agnóstico, y después una representante, 3 representantes de diferentes religiones, una judía, una evangelista y no recuerdo si alguna adventista, creo que también. Lo cierto es que además de el cardenal Sturla, hubo una representante del Departamento de Comunicación de la Iglesia Católica y la abogada del Arzobispado de Montevideo, la escribana y buena amiga Laura Álvarez. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar aquí en esta casa que tantas veces me ha recibido. Sigue siendo tu casa y lo seguirá siendo. Contanos, ¿qué lectura haces de la reunión de ayer? Una lectura muy, muy positiva, sin ninguna duda, porque en realidad no fue tanto, fue un espacio para discrepar, para conversar, sí, hablar de nuestras discrepancias, pero en un clima totalmente constructivo y de diálogo, y también para poner en claro una cantidad de malos entendidos que a veces pasa como con el teléfono descompuesto, sí, los telegramas, que se manda el telegrama y la respuesta que viene no tiene nada que ver con lo que se había enviado. Hubo también muchos malos entendidos en todo este proceso, entonces sirvió para que el cardenal aclarara unos cuantos trascendidos de prensa que no tenían nada que ver con las palabras que le había pronunciado en la ocasión del rezo del rosario, y para aclarar una cantidad de conceptos y partir de esa base que es esencial a una sociedad democrática, de limar nuestras discrepancias y respetar nuestras discrepancias, pero en un clima de diálogo cordial. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los temas, aparte de las aclaraciones, que sería bueno saber exactamente cuáles fueron y, qué fue lo que se superó de lo dicho y qué temas estuvieron sobre la mesa? Y estuvieron sobre la mesa los temas que habían salido ya a la prensa, el tema de la política o perspectiva de género, que eso quedó para más adelante. Sí, ahora vamos a hablar de eso, de lo que Sturla llamó ideología de género. Ahí está, política o ideología de género, pero también en cuanto a lo que se le atribuyó a ese discurso, es decir, como que el discurso fue, no digo que recortado por los medios de prensa deliberadamente, pero sí capaz que de repente sacado de contexto, y donde había una cantidad de afirmaciones que habían aparecido como dichas por el cardenal que no aparecían así en el fragmento. Incluso se llegó a leer en la reunión, entre otras cosas, cuando salieron estos temas, se llegó a leer el fragmento exacto de donde el cardenal hablaba de la familia y de la ideología de género, aquello de que el ideal de familia católica, que ya no existe más, era un poco lo que había hablado antes en la previa Teresa Herrera en las entrevistas, donde el cardenal justamente, lo que dejaban claro en su discurso, que estaba como que recortado, era
obviamente que la Iglesia no está a favor de la desigualdad de género, todo lo contrario, no es al revés, ha sido pionera en la promoción de los derechos de las mujeres en la historia. Tampoco está a favor de la violencia de género, ni de cualquier tipo de violencia, ni de ningún tipo de odio o discriminación, y también particularmente que no discrimina a las familias tradicionales, porque en el recorte ese había quedado como que colgado, algo así. Bueno, nosotros queremos las familias perfectas y las familias tradicionales no las queremos, ¿no? Entonces se habló de la realidad, de lo que es realmente la actividad de la Iglesia, toda la actividad social que la Iglesia hace en distintos ámbitos de la sociedad, y se puso en claro cuál era el contenido real, efectivo del discurso, entre comillas, ¿no? Discurso como palabra pronunciada en ese mensaje que daba a los católicos, ¿no? Y bueno, y a su vez hubo preguntas y respuestas de ambos lados. En algún momento Sturla reconoció, o mejor dicho, ante un reproche de las feministas en que se tendría que haber sido bastante más severo, en tanto es la autoridad de la Iglesia Católica Uruguaya, más severo en la condena a los feminicidios, y Sturla habría reconocido de que quizás no haya sido todo lo contundente que estos crímenes correspondería hacerlo. Sí, no exactamente, también fue como una especie de distorsión en el diálogo lo que ocurrió. Lo que Sturla les decía a las feministas, que sí, que fue una de los reclamos que plantearon, es que él sale a la radio, sale a hablar en la radio, en Radio Oriental, los viernes y los domingos, y que mucho de lo que dice no lo toma la prensa o no lo recoge la prensa en general, de repente pasa desapercibido, o lo que se puede hablar en una misa o en una reunión o en circunstancias puntuales. Entonces no es que él no condenara este tipo de actos de violencia como se condena cualquier otro tipo de acto de violencia, ¿verdad? En general al cardenal le preocupa mucho la violencia dentro de la sociedad, este clima de intolerancia y de violencia que estamos viviendo. Entonces, bueno, hizo sí una expresión más contundente de este tema, pero no porque no lo hubiera hecho en oportunidades anteriores, ni porque no le importara en oportunidades anteriores, sino porque de alguna manera no había trascendido al discurso público, ¿no? Más en ese tono que en el de decir, bueno, reconozco que antes no me preocupaba de esto y ahora paso a preocuparme, sino que quizá en el discurso público no apareció tan marcado como de repente aparecieron otros temas. Con respecto al tema de ideología de género, ¿qué fue lo que se planteó? Eso se planteó que quizá en el futuro íbamos a organizar alguna jornada o algún encuentro, alguna especie de congreso donde pudiéramos plantear las diferentes perspectivas, porque, bueno, yo la veo desde un punto de vista, si en mi formación está en lo jurídico, también está por el lado de las letras y la comunicación. Entonces yo lo veo más como un debate lingüístico de filosofía del lenguaje que otra cosa, porque son dos conceptos, tanto perspectiva de género como ideología de género, que en el campo académico aparecen en papers de distintas disciplinas, usados de manera indistinta y con un contenido que no está laudado. Entonces, bueno, para discutir por qué algunos preferimos usar ideología y otros prefieren usar perspectiva, hay que ponerse de acuerdo y dar argumentos y respetar también el uso que la otra parte quiera hacer del término, porque en definitiva esto tiene que ver con aquello de que el lenguaje es una convención, pero también tiene una característica de arbitrario. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y no necesariamente está motivado o está vinculado exactamente a un vocablo en particular o una expresión en particular, una realidad concreta. Entonces, bueno, como que es un tema para discutir y sobre el cual no hay consenso en cuanto a cuál es creo que es más que no hay consenso, no, que definitivamente en este momento no hay una expresión válida para cada caso, y que hay como que connotaciones, sí, valorativas o ideológicas que tienen que ver con la preferencia por un tema, por un término o por otro, pero que es más para el debate amplio a largo plazo y que es una cuestión más de forma que de fondo, ¿no? Sí, casi académico además, ¿no, Laura? Claro, sí, exactamente. Sí, resulta interesante el hecho de poder discutirlo en ese ámbito, un tema tan teórico, si se quiere, porque en definitiva también ir al origen de las expresiones resulta ser un ejercicio interesante y ver de qué manera se puede, a partir de la teoría, superar una serie de desencuentros. Obviamente aquí ni Sturla, cuando convoca a las feministas
y dicho sea de paso, ella misma lo reconocen, le causó sorpresa la invitación, por un lado, y por el otro, pretendía, digamos, Sturla no pretendía convencer, ni tampoco las feministas fueron con el ámbito de cambiar ni la posición de Daniel Sturla ni la posición de la Iglesia o del arzobispado. Entonces, ¿tú cómo valorarías, digamos, si bien fue positivo, digamos, el adjetivo, han sido todos los adjetivos han sido todos muy muy positivos de la reunión, dicho de ambas partes? Yo hoy participé de la entrevista en Canal 12 y Teresa Herrera también salió muy satisfecha de la reunión, pero en el fondo, ¿tú crees que estuvo buena en términos de aclaración? ¿Crees que las partes de alguna manera pudieron haberse acercado? ¿Cómo lo ves analizando un poquito más fino? Sí, yo creo que sí, que sin duda hubo un acercamiento, y un acercamiento dentro de ese clima constructivo que en una sociedad democrática implica escuchar al otro y no juzgarlo, ni hablamos, en algún momento se manejó el tema de que, bueno, yo no quiero imponer a ninguna organización que no sea la mía un modelo organizativo y viceversa, ¿no? Tampoco puedo obligar al otro a que diga lo que yo quiero que diga. Es decir, parte de la tolerancia y de la libre determinación es permitir que cada uno se exprese y que se exprese libremente en una sociedad democrática. Eso está en la base de la pluralidad, y creo que eso fue lo que se logró, sobre todo el tema de la escucha, ¿no? Sentarnos y escucharnos mutuamente, escuchar lo que el otro dice y no descalificar lo que el otro dice de primera, sin tomarme la molestia de detenerme a escucharlo, y respetarlo, ¿no? Respetar las personas. Capaz que de repente, bueno, las ideas pueden decirse son o no respetables, pero definitivamente las personas son dignas de respeto por su propia dignidad de personas, de seres humanos, ¿no? Estuvo presente sobre la mesa el ataque contra la Iglesia del Cordón, que en su momento nos consta que le había provocado un poco el asombro por la violencia con que algunas manifestantes de una marcha de mujeres había atacado y pintarrojeado la fachada de la Iglesia del Cordón. Sí, estuvo presente, y no podía ser de otra manera porque es mi parroquia, la parroquia del Cordón. Sí, claro, sos el barrio, claro. Sin duda. Y estuvieron presentes también otros ataques que ha sufrido la Iglesia. En este sentido, fueron esta delegación de esta organización feminista que vino a visitarnos ayer, fueron muy claras en el sentido de que ellas no estaban de acuerdo, y se habló, bueno, de aquello que se sale del cauce. Cuando un movimiento es muy masivo y se sale del cauce, bueno, no se lo puede juzgar por aquello que se sale del cauce, y que en definitiva no la apoyaban, se puede decir, bueno, que lo condenaban, que no era su intención, que eran hechos aislados de personas aisladas que tomaban esas iniciativas, y todos estuvimos de acuerdo que no eran acciones o actitudes conducentes justamente a lograr esa conciliación, esa tolerancia que tanto necesita la sociedad uruguaya por los dos lados, ¿verdad? Tanto ellas como nosotros. Incluso se habló de las intervenciones urbanas, aquellas de los carteles de Dios ha muerto, y de acostarse frente a la calle en las puertas de la iglesia matriz, como ocurrió también el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, ¿verdad? Ese tipo de cosas, bueno, ellos dijeron que no las avalaban y que no eran promovidas por ellas, así que en ese sentido también fue muy positivo, porque de repente de afuera uno puede atribuirlas a distintos colectivos y quizás esos colectivos no tienen nada que ver, ¿no? Tú hace mucho tiempo que estás vinculada allí a la iglesia, al arzobispado. Bueno, te has dedicado también en tu literatura a trabajar desde una perspectiva católica, la vida de determinados personajes. Bueno, tenés un libro fantástico sobre Jacinto Vera, y has venido trabajando en hechos culturales desde la iglesia. Pero bueno, porque sos mujer también. Entonces ahí ya no le pregunto a la abogada del arzobispado, sino le pregunto a la mujer, a la madre de 4 chiquilines maravillosos. ¿Cómo te sentís vos trabajando en la iglesia? Porque también una de las críticas que hizo Teresa Herrera aquí, hablando de la institución iglesia como una de las instituciones más machistas sobre la tierra. Sí, ese fue también otro de los puntos que se habló, y lo hablé en particular yo le dije, le comenté a Teresa Herrera que leyendo sus declaraciones y transcripciones de sus declaraciones, o escuchando también las declaraciones que había hecho a la prensa, una pequeña aclaración, son 5 chicos, porque si no mis hijos van a decir, bueno, dejaste uno en el tintero, mamá, si me están escuchando. Tienes razón. Indiquemos. Está bien. Y sí, les decía, que te decía, Jaime, que
Yo se lo expresé diciéndole con todo respeto y también con mucho dolor que yo me había sentido, por varias de las expresiones que ella había manejado, me había sentido discriminada y estigmatizada como mujer católica, porque tú sabes que estoy muy vinculada a la iglesia y que bueno, que no soy una recién llegada, pero sí soy una conversa de grande. Yo vengo de una familia de origen que era atea, que no era católica, y mi proceso de conversión fue muy enriquecedor y además se sumó que de un día para el otro estuve muy metida dentro de lo que es la vida de la iglesia. Entonces yo le decía que a mí me dolía mucho que se me descalificara en cierto sentido, que se me menospreciara quizás la expresión, pero sobre todo que se me estigmatizara o se me etiquetara y se me discriminara por ser mujer católica, porque cuando se dice que soy el último lugar en la estructura, que ocupo el último lugar en la estructura, estoy lejos de ocupar el último lugar en la estructura de la Iglesia Católica como cualquier otra mujer, ¿no? O como que sería que nos manejamos con estereotipos, que nos quedamos ancladas en el antaño. Se rió porque yo le cité esta expresión que ella había dicho y digo, tiene hasta un toque vintage decir el antaño, porque no es una expresión muy usual, ¿no? Y ella me dijo que bueno, que sí, que no había habido ninguna intención de discriminar, que sí sostenía que para ella la iglesia era una institución patriarcal y que en la organización no había lugar para el crecimiento de las mujeres, pero coincidimos en que cuando uno está fuera de la institución, en realidad no tiene toda la información o toda la capacidad, o por lo menos la apertura de visión como para comprender la interna de la organización. Cuando ella nos hablaba de masividad en el movimiento feminista, que obviamente lo tiene, sin duda, yo también le decía, bueno, la masividad de lo que es la iglesia, ¿no? 1.300 millones de católicos en el mundo, una historia de 2.000 años, masividad en el tiempo también, ¿no? Una historia de 2.000 años, y acá en Uruguay un 40% de la población que se dice católica, un 20% de los cuales son mujeres, ¿verdad? Si fuera tan así la situación en que somos el último orejón del tarro y que no tenemos ninguna posibilidad de crecer y que somos una especie de seres inferiores y dominados por una especie de patriarcado interno, es como no entender el significado real de lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, también en eso estuvo presente el tema de la apertura, que cómo es importante entender y respetar la diversidad del otro, ¿no? Sin duda. Laura, gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto escucharte como siempre. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y un gusto como siempre conversar contigo, Jaime. Gracias. La doctora Laura Álvarez Goyoaga, que además de escritora es la abogada del Arzobispado de Montevideo, participante de la reunión de ayer con la red contra la violencia doméstica y sexual, que estuvieron en el Arzobispado de Montevideo conversando con el cardenal Daniel Sturla. Al pan. Una década y más. En las tardes de Sarandí.